Muy buenas tardes, amigos y amigas de Atlético Stats. Por fin, ¿qué día estamos hoy? 1 de julio, 8:40, creo que hace, nada, 5 o 10 minutos. Nos ha pillado grabando otro vídeo. Alejandro Cristino, podemos anunciar, me hace esta ilusión. El primer fichaje, bueno, o el tercero si contamos eso de Musso y Lenglet, pero para mí es el primero. Matteo Ruggeri, primer fichaje, o tercero, asterisco, de la temporada 25-26 para el Atlético de Madrid. Muy buenas tardes, Alex. ¿Qué tal? ¿Te lo esperabas que el primer fichaje fuese Ruggeri después de todo lo de Baena, Cardoso, Claro, etc.? justamente eso te iba a decir, ¿no? Que muy Atlético de Madrid, ¿no? Sí, Llevar sí, sí, sí. meses, ¿no? Esperando que el primero fuese Johnny o sobre todo Baena, ¿no? Que es el que más tiempo lleva sonando, y de un día para otro salió el nombre de Ruggeri. Aquí estamos, ¿no? Grabando el vídeo del primer fichaje de verdad, más allá de lo de Musso y Lenglet, del Atleti 2025-2026, así que con ganas ya de que sea, ¿no? Como se habla de los delanteros, ¿no? Que lo del ketchup, ¿no? Lo de que Sí. una vez fajitas tal, pues que Ruggeri sea el primero de muchos. Es curioso porque lo de Matteo Ruggeri apareció de la nada, ¿no? O sea, sí que había algún tuit por ahí de alguna cuenta hablando sobre la posibilidad de que estaba entre los planes, pero no estaba ni en el plan A, ni en el B, ni en el C, ni en el D de los primeros nombres que salían para el lateral izquierdo. De repente sonó Ruggeri, parecía que se hacía oficial, llegó el tuit famoso de Fabrizio Romano y cuando nosotros esperábamos a Baena quizás, por eso a mí me chafa un pelín, sinceramente, y os tengo que ser sincero, no quiero bajar el hype, pero lo cierto es que el primer fichaje de la temporada de Atlético de Madrid es Matteo Ruggeri. Ya tenemos lateral izquierdo, se ha ido Reinildo, llega Ruggeri, parece que ese lateral izquierdo se cierra con Ruggeri Galán. ¿Te quedas contento con esa banda izquierda, Alex? Hombre, evidentemente, creo que no mentimos si decimos que con Ruggeri hay ciertas incógnitas que hasta que no le veamos competir y ver su adaptación a la Liga Española y a lo que le va a pedir Simeone, pues la vamos a tener. No obstante, yo por lo que le he seguido en el Atalanta y por el perfil de jugador que es, creo que, uno, mejoramos lo que había, creo que eso es evidente, creo que tampoco era muy difícil. Dos, que me hace ilusión que el Atleti haya detectado tan rápido que lo primero a solucionar era esa posición, porque Sí, era sin duda. la que a los puntos más débil te ha acabado haciendo. Que haya sido una operación tan sigilosa me habla de que el Atleti ha cuidado bien la operación y Sí. creo que aunque no haya sido uno de los primeros nombres en salir, creo que en la dirección le tenían bien apuntado y bien estudiado. Y lo que te digo, o sea, creo que las características del jugador, que ahora iremos, ¿no?, a hablar un poquito de él, creo que se adaptan a lo que necesita el Atleti y creo que Simeone es por lo que ha sacado de jugadores con ciertas similitudes anteriormente, creo que va a convertir a Ruggeri en un mejor jugador de lo que ya es. Tampoco vamos a extendernos mucho en este vídeo porque lo que queréis saber es que Ruggeri es oficial. Lo que sí vengo a contaros un poco son las cifras. Comentaba Fabrizio Romano en Twitter, 17 millones más 3 millones en variables, que era un poco lo que se estaba hablando en los anteriores días. Si te metes en el comunicado oficial de Atlético de Madrid, obviamente no hay cifras, pero sí tenemos la duración del contrato. Joven lateral zurdo italiano de 22 años que firma por nuestro club hasta el 30 de julio de 2030. Un buen contrato. Y luego, aficionados que no conozcan a Ruggeri y que no sepan cómo juega, qué podemos esperar de él, pues mira, tenéis en atleticostats.com tenéis artículos hablando de cómo juega Ruggeri, con el bolígrafo o el teclado de Alejandro Cristino, que sabéis que es de los mejores hablando de fútbol. Tenéis en YouTube un análisis de José Rodríguez, de Soy Calcio, de comentarista de DAZN de la Liga Italiana, que está bien porque equilibra un poco las expectativas de Matteo Ruggeri, nos cuenta lo bueno, pero también lo malo o la situación realista del jugador. Ahí tenéis en pantalla, que lo podéis pinchar desde el enlace, desde el artículo de Alex en la web. Entonces tenéis mucha información sobre Matteo Ruggeri, pero os cuento unas poquitas. Es más, os lo va a contar Alejandro Cristino. Alex, si tuvieses que resumir brevemente a Matteo Ruggeri en unas pinceladas, para que la gente que no lo haya visto lo conozca, al nuevo fichaje del Atlético de Madrid. Bueno, pues fichamos a un lateral que sobre todo destaca desde lo físico, ¿no? Desde la repetición de esfuerzos, desde la zancada, desde la potencia. Al final es prácticamente 1,90, ¿no? Un lateral con cuerpo de central. Creo que va a sorprender porque creo que es un jugador que viene de un equipo que saca mucho rédito a los carrileros y creo que va a condicionar ataques porque esa repetición de esfuerzos le puede acabar haciendo diferencial. Creo que puede tener un buen encaje con Baena, ¿no? Hemos hablado estos días previos de ciertas similitudes entre Ruggeri y Cardona, haciendo ¿no?, la similitud de lo que era Baena en banda izquierda en el Villarreal con lo que creemos que puede ser en el Atleti. Entonces creo que es un lateral que va a encajar y que a nivel defensivo tiene aptitudes de serie que, unido a lo que suele mejorar Simeone a todo tipo de jugador en fase defensiva, creo que va a elevar su nivel y creo que hemos acertado con el fichaje de Ruggeri.
Lo comentabas tú, lo comentaba también Barrios en el directo, que se ha pasado un ratito con nosotros, esa comparación de Cardona con Ruggeri y lo que puede proporcionar un perfil así tan parecido a Cardona a Alex Baena, que ojalá sea de los próximos fichajes del Atlético de Madrid o los próximos en hacerse oficial. A eso quería llegar yo. ¿Cuánto puede potenciar, vamos a profundizar un poquito en eso, cuánto puede hacer mejor a Alex Baena un lateral como Ruggeri? ¿Qué puede mejorar Alex Baena teniendo por detrás a Matteo Ruggeri? Yo creo que sobre todo es Ruggeri el que va a mejorar por lo que genera Baena, ¿no? Creo que Baena es un jugador que desde fuera hacia adentro genera gravedad en torno a él. O sea, es un jugador al que obviamente no le puedes dejar un segundo para pensar porque estamos hablando del jugador que más ocasiones de gol ha creado de todas las grandes ligas europeas. O sea, evidentemente va a traer mucha atención. Creo que también Julián atrae atención. En derecha Juliano tenemos visto, ¿no? Lo que puede generar así, con un simple desmarque. Entonces creo que esa acumulación del Atleti de talento por dentro, esa banda derecha del Atleti no tan física y tan impetuosa como es Llorente Juliano, al final va a generar en los rivales una atención excesiva y creo que podemos sorprender con esas apariciones de Ruggeri, ¿no? Creo que sobre todo es eso, es la palabra sorprender. O sea, creo que es un lateral que por sus condiciones y por cómo llega al ataque, ese llegar en vez de estar le suele sacar mucho provecho y yo creo que es lo que va a buscar Simeone con Ruggeri de lateral y con Baena de falso extremo, digamos. Y luego importante también, ahí lo tenemos en pantalla, la edad de Ruggeri. Creo que empezamos a rejuvenecer un poquito la plantilla. 2002, si no veo mal. ¿Cómo de importante es ese rejuvenecimiento en el Atlético de Madrid, ¿sabes? Porque creo que en los últimos años hemos apostado por otro tipo de perfiles, quizás más a corto plazo, de menos recorrido. Creo que es importante que el Atlético de Madrid cimiente una base de jugadores con 8, 10 años de futuro, ¿verdad? Sí. Totalmente de acuerdo. Para mí, yo siempre he dicho que lo principal, o sea, lo ideal, perdón, te diría que incluso no es equilibrarlo. A lo mejor un 70%, ¿no? De jugadores del perfil de Ruggeri que todavía los 100 mejores partidos no los haya jugado, que puedas crecer con él, que el proyecto gire en torno a lo que están progresando esos jugadores de edades parecidas y luego, obviamente, equilibrarlo con algún jugador más experto, de más edad, que todavía está en un buen momento y que te pueda dar, ¿no? Esa parte de experiencia que el joven no te da. Pero creo que sí es clave que la columna vertebral sea de edades similares, ¿no? Y creo que Ruggeri todavía tiene sus mejores años por jugar, creo que Barrios también, creo que Johnny si efectuamos el fichaje también, Baena igual, incluso Julián. Entonces creo que el Atleti ha detectado un problema, creo que hemos dicho muchas veces aquí, ¿no? Que el Atleti llevaba varios años, ¿no? 11 en la Champions en las que veías, el Atleti es el 11 de más media de edad de los últimos X años. Creo que en la Liga solo le superaba el Rayo Vallecano, lo digo un poco de memoria, pero creo que era así, ¿verdad? Y al final el fútbol de hoy en día te lleva a unos niveles físicos y cada vez hay más partidos y evidentemente la voracidad y el físico que te da un jugador joven no te lo da, ¿no? Pues tener, digamos, 12, 13 jugadores que superen la treintena. Entonces creo que el Atleti ha detectado a tiempo un problema que cada vez era más evidente y parece que este verano lo van a solucionar con notable alto, te diría. Ahí vemos los datos sobre la banda izquierda de Atlético de Madrid, cómo comparamos los datos de Ruggeri con los otros jugadores que pueden jugar en ese perfil. Voy a ser bastante directo con la pregunta, Alex. ¿Mejora Ruggeri lo que tenemos? Sí, ¿y por qué? Sí, y los datos hablan, ¿no? Creo que son datos que evidencian que quizás es un lateral más completo de lo que nos podemos creer o de lo que pueda intuir la persona que no le tenga tan visto. O sea, creo que condiciones defensivas tiene de serie, o sea, más que Galán. A nivel ofensivo, obviamente, tiene más aptitudes que Reinildo. Que Lino, pues quizás ahí es lo que nos puede dejar dudas, ¿no? Que no debería destacar sobre Lino, que no deja de ser un extremo, pero bueno, sabemos el mal año que ha tenido. Pero en líneas generales creo que sí, que mejora lo que hay y sobre todo, insisto, sé que estoy siendo pesado con esto, pero tengo muy buenas sensaciones con el jugador en el que le puede convertir Simeone. Entonces creo que ya este Ruggeri, el Ruggeri del Atalanta mejora lo que hay, pero sobre todo el Ruggeri en 5 o 6 meses estoy seguro de que va a ser un muy buen lateral izquierdo para el Atleti. Confiamos en esa mejora, ¿no? O en que Simeone le busque el máximo potencial posible a Ruggeri. Y antes lo comentábamos un poco por encima, la opinión de José Rodríguez sobre el potencial de Ruggeri y su actual rendimiento. Y me gustaría ir cerrando con este tema para que tú también busques un poquito el equilibrio entre lo que opina José y lo que tú has visto de Ruggeri. José dice en el vídeo que no es un jugador top, que es notable en muchos aspectos,
pero que él considera que no tiene el potencial suficiente como para ser un jugador top. Entiendo que ahí entra un poco lo que tú dices de cómo puede mejorar Mateo Ruggeri en el Atlético de Madrid de la mano de Diego Pablo Simeone. Claro, pero es que al final la palabra top es muy grande y creo que es irreal pensar que el Atleti puede tener 11 jugadores top en su 11 tipo. O sea, yo hace unos días sacaba a la palestra el ejemplo de Llorente. O sea, creo que todos coincidimos en que Llorente seguramente no sea top en nada más allá de en condiciones físicas, pero el ser un notable en tantas cosas al final ha acabado suponiendo que Llorente es una bendición. O sea, todos hablamos de Llorente como uno de los 4 o 5 jugadores más regulares del equipo. Pues creo que Ruggeri, por condiciones, puede acabar siendo ese perfil de futbolista, que puede no ser el más fino en ataque, pero que por calidad en el golpeo de balón, porque tiene un centro bastante bueno y creo que es algo que podemos aprovechar con nuestros delanteros por sus condiciones físicas y por el margen de mejora que le veo en fase defensiva y que le va a proporcionar Simeone, creo que sí puede acabar convirtiéndose en un jugador de notable. Y a mí dame 7 jugadores de notable y 4 tops que te lo firmo ahora mismo. Totalmente. Ruggeri, que hasta donde sabemos está en Ibiza disfrutando de las vacaciones, en una habitación de una pensión hay un poco de mala muerte, lo que hacen los futbolistas por pasar un poco desapercibido a veces. Pero solo un apunte más, un par de apuntes más sobre lo que comentaba José en el vídeo, que creo que puede ser interesante para todos los que estéis viendo este vídeo. En teoría, Ruggeri no ha jugado mucho de defensa central, ¿no? Que es un poco lo que también se comentaba. Es cierto que por el estilo de Simeone y por lo que ha hecho anteriormente Simeone puede ser una opción, ¿no? Que juegue ese central zurdo en determinados contextos, pero lo cierto es que de 159 partidos ha jugado 8 de central solo para que lo tengamos en cuenta, que muchas veces hemos planteado como una posibilidad más real que pueda ser ese central zurdo, pero en teoría no. O sea, puede ser una solución, pero no un parche más que una solución. Y luego, para cerrar este vídeo, el tema de comparar a Ruggeri con los otros nombres que habían salido un poquito a la palestra, ¿no? El de Theo, el de Robertson, el de Angeliño, los últimos. Fíjate que yo soy un poco hater en el sentido de las expectativas, me gusta mantenerme calmado, pero de esos nombres creo que es el que más me gusta, quizá por el tema de la novedad, por ser joven y porque creo que puede aportar algo diferente al equipo y no convertirnos en el último plato de Robertson después del Liverpool, lo de Theo, que podría traer muchos problemas. ¿Tú cómo lo ves, Alex, ese tema? Sí, a mí te diría que excluyendo a Theo por lo que tiene detrás, que por desgracia te diría, no pudimos solo simplificarlo en lo futbolístico, te diría que a mí es el nombre también que más me ilusiona. Yo soy muy partidario de en el fútbol de hoy en día fichar laterales que te puedan aportar cosas más allá de lo que te da el típico lateral que todo el mundo tiene en la cabeza como lateral clásico, que cada vez hay menos. O sea, creo que Ruggeri desde lo físico te puede aportar cosas similares, salvando las diferencias a lo que ha dado Theo en el Milán o a lo que estamos viendo ahora con Nuno Méndez en el Paris Saint-Germain, por ejemplo. Evidentemente todavía es un jugador que no está a ese nivel, pero sí que creo que sus condiciones físicas y el perfil de futbolista en general le proporciona a Simeone unas armas importantes. Creo que hoy en día lo que te ofrezcan tus laterales te lleva a un punto de ser más difícil de defender para el rival. Creo que es algo que le ha pesado mucho al Atleti en las últimas temporadas, no poder marcar diferencias desde ahí. Y creo que con Llorente en derecha y lo que intuyo que puede ser Ruggeri más Baena en izquierda, creo que es el Atleti gana un arma que no tenía la temporada que acaba de acabar. Pues Diego Pablo Simeone ya tiene su lateral izquierdo, ya tiene a Mateo Ruggeri. Nosotros tenemos a nuestro primer fichaje, más allá de los Lenglet y los de Musso. A ver si esto, como decía Alex, abre el bote de ketchup y empiezan a salir los demás fichajes que están a punto de confirmarse. Pero de momento, aquí tenéis un poquito de análisis sobre Ruggeri. Meteros en la web, que hay muchos artículos. Meteros en YouTube, que hay más vídeos sobre él. Alex, muchas gracias por estar aquí al quite de la noticia. Y nada, chicos, comentadnos en la caja de comentarios qué os ha parecido el fichaje de Ruggeri y si os gusta para el carril izquierdo. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Hasta luego, chao, chao. Oye, no te vayas. ¿Le has dado a me gusta? ¿Le has dado a me gusta? Si has aguantado hasta aquí, si nos has aguantado todo este vídeo, dale a me gusta que es gratis. Y si no nos sigues, suscríbete, que también es gratis.